Muy bien, el tema que vamos a compartir hoy se llama las escuelas de Dios. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 48, versículo 17, dice la Biblia de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Dice: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a la palabra del Señor. Aquí en este versículo, que es un versículo hermoso, dice Dios: yo soy tu Redentor, quien te compré. Yo soy tu Dios y yo soy quien te enseña provechosamente y quien va encaminando tu vida. Eso es Él para nosotros. Pero quiero enfocarme en esa parte donde Él dice este versículo, que Dios nos enseña provechosamente. ¿A qué le suena esa palabra provechosamente? Que es para nuestro bien. O sea, todo lo que Dios te enseña y me enseña es de provecho, es para nuestro bien, es útil para nuestro caminar. Y Dios está interesado en enseñarnos. Dios siempre está haciendo algo en nuestra vida para enseñarnos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar pendientes en nuestra vida de todo lo que está sucediendo para no perdernos la enseñanza que Dios nos quiere dar. Yo personalmente soy una persona muy observadora. Yo siempre estoy analizando todo en mi vida, todo lo que me pasa en el día, todo lo que pasa con mi familia, todo lo que pasa alrededor, lo que pasa en la iglesia, porque yo entiendo que cada día Dios tiene una lección para mí. Y como yo soy predicador, que tengo que estar enseñando y predicando, pues yo tengo que convertir todo lo que pasa en una enseñanza. Todo lo que pasa entiendo que es una lección y que Dios me está enseñando. Y yo quiero decirte que todo lo que sucede en tu vida, sea bueno o sea malo, Dios está enseñándote. Dice la Biblia en Isaías 43:1: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Pero me gusta esa palabra que dice: yo soy formador tuyo. Eso nos hace entender de que Dios siempre nos está ¿qué? Formando, nos está enseñando, nos está instruyendo. Y sin duda alguna, Dios en este año te ha estado enseñando. ¿Cuántos han aprendido algo este año? ¿De verdad Dios le ha enseñado algo a usted en este año? Espero que en este año hayamos aprendido las lecciones. Le voy a decir por qué. Porque cuando uno aprende la lección, pasa a otro grado. Pero cuando uno no aprende la lección, ¿qué pasa? Le toca repetir el año. Y cuando uno no aprende las lecciones, pues nosotros decimos: perdió el año, ¿cierto? Cuando tu hijo no pasó los logros en el colegio, ¿cómo se le llama eso? Perdió el año. Y si tú no aprendiste las lecciones que Dios tenía para ti en este año, aunque esto te suene muy duro, perdiste el año. Y te toca repetirlo. Y por eso es que hay mucha gente que tú ves que pasa otro año y dice: no, pastor, lo mismo. Y pasa otro año y en la misma lucha. Y pasa otro año y con el mismo problema. Y pasa otro año y con la misma situación. Y parece que como que su vida no avanza. Y yo te voy a decir que una de las razones es porque algo no has aprendido. Alguna lección del año no la pasaste y entonces estás repitiendo la lección. No has entendido que Dios está enseñando algo a tu vida
Y si no lo has entendido, pues te toca estar ahí permaneciendo, como el pueblo de Israel que pasó 40 años en un desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas y no pudo pasar una tierra prometida, porque no aprendió algunas lecciones que Dios quería enseñarles. Así que hasta este punto decimos, Dios nos está enseñando, Él es nuestro maestro. Dios es nuestro formador. Y como Él es nuestro formador, Él nos lleva a unas escuelas, porque cuando uno quiere formar a sus hijos, ¿a dónde los manda uno? A la escuela. ¿A qué lleva uno los hijos a la escuela? A que aprendan, no a que jueguen, no a que se diviertan o a que se entretengan o a perder el tiempo, o que me los ocupen mientras que yo hago cosas. Uno los lleva para que aprendan. Dios permite algunas escuelas en nuestra vida para enseñarnos. Y hoy yo quiero hablarte de 5 escuelas a donde Dios nos lleva a aprender. 5 escuelas por las que Dios nos pasa para que aprendamos. Hay muchas más, pero yo quiero que meditemos en estas. La primera escuela, para los que toman apuntes, es la escuela de la victoria. ¿Cómo es, iglesia? ¿Cuál es esa escuela? Esa escuela es cuando todo nos sale bien, cuando vemos la mano de Dios en nuestra vida, cuando alcanzamos nuestras metas, nuestros objetivos, cuando se cumplen nuestros sueños, cuando las promesas de Dios se hacen realidad en nosotros. Eso es la escuela de la victoria. ¿Cuántos han tenido un año de victoria? Las cosas les han salido bien, han alcanzado sus metas y sus proyectos este año, sus sueños se están cumpliendo. Espero que para muchos Dios les haya enseñado en esta escuela. Es una escuela muy linda, es una escuela donde nuestros gigantes son derribados y Dios nos da grandes éxitos. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel, y en la Biblia sus hombres, Dios les permitió tener victorias. Y quiero enfocarme en esta, Jueces capítulo 7 versículo 12. Mire esto, qué interesante. Dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, 3 pueblos, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Escúcheme, como langostas, era un ejército, una multitud inmensa, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando usted estudia un poco más adelante, se da cuenta que era un ejército de 135,000 soldados. 135,000 es un gentío, ¿no? Es como 3 o 4 estadios llenos de gente viniendo en contra suya. Y Jehová dijo a Gedeón, versículo siguiente: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Escúcheme. En este momento había un hombre llamado Gedeón que tenía un ejército de 32,000 hombres. ¿Cuántos? ¿Y a cuántos estaban enfrentando? A 135,000. ¿Y qué le dijo Dios a Gedeón? No, mijo, usted tiene muchos. ¿Cómo así que muchos, Señor? Si es que ellos tienen 5 veces más que nosotros. Y sin embargo Dios está diciendo: no, me parece que tienen muchos soldados y no me sirve, porque yo no quiero que cuando tengan la victoria ustedes se alaben pensando que es que era por su fuerza, por su ejército. Y dice en el versículo siguiente: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Entonces se levantó Gedeón y dijo: Dios dice que el que tenga miedo que se devuelva. Y dice la Biblia: y se devolvieron del pueblo, ¿cuántos? 22,000 tenían que
miedo. Se estaba quedando solo con 10,000 para enfrentar ¿cuántos? 135,000. Y se quedaron 10,000. Y yo digo, esos que se quedaron tenían que ser muy valientes o muy mentirosos, ¿cierto? Porque dijeron que no tenían miedo para enfrentar lo que tenían que enfrentar. Y en el versículo siguiente dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y te los probaré. Del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Y les hizo una prueba que dijo: míralos, los que doblen las rodillas para beber agua, los separan, y los que no doblen las rodillas y traigan el agua hacia la boca con la mano, esos me los ponen aparte. Y dice la Biblia que solamente 300 hicieron esto. Y dice la Biblia en el versículo siguiente: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dijo: con estos 300, con esos 300 te salvaré, con 300 te daré la victoria. Escúcheme, ¿qué son 300 para enfrentar una multitud de 135,000? Nada, es nada, es nada. O sea, humanamente esto era imposible. Pero ¿usted cree que Dios tenía un propósito en esto, sí o no? Obvio. ¿Dios quería enseñarles algo o no? Recuerde que la Biblia dice: yo soy Jehová que te enseña provechosamente. O sea, Dios no hizo esto por alborotarse. Dios hizo esto porque quería enseñarle a Gedeón y quería enseñarle a Casa de Paz hoy algo. Y lo que quería enseñarle es lo que aprendió un hombre llamado Jonathan, el hijo del rey Saúl, que un día se fue a enfrentar a un ejército, solamente él con su escudero, con su paje de armas. Y aprendió esta lección. Mira lo que dice esta lección. Está en 1 Samuel 14:6. Y Jonathan dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado del pueblo, hasta donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca gente. Y eso fue lo que aprendió Jonathan, y eso era lo que le quería enseñar Dios a Gedeón y al ejército: que la victoria no depende de tu talento, que la victoria no depende de tu fuerza, que las victorias que Dios te ha dado este año no dependen de tu capacidad y de tus estrategias y de tu ingenio, que la victoria le pertenece a Dios, y que con muchos o con pocos la victoria es de Él, la victoria viene de Él. La victoria de tu vida dependen de quién. Y con mucho, con poco, con mucho talento, con poco talento, con mucha plata, sin plata, con los bolsillos llenos, con los bolsillos vacíos, como sea, la victoria es de Dios. ¿Lo cree usted o no? Y esa es la enseñanza que Dios te da en las victorias. Ojo, el problema sería que tú hayas tenido un año de victoria y que pienses que es porque este año yo sí, esas jugadas que hice, esos negocios que hice, y que empieces a pensar que la victoria y las metas que alcanzaste, los sueños que lograste, todo lo que te salió bien es porque tú eres wow. Es más, hay muchos que tuvieron un año tan victorioso que ni tiempo tuvieron para volver a la iglesia. ¿Y sabes yo qué pienso de esa gente? No entendió la lección, no la entendió. Porque si Dios permitió victorias en tu vida, es para que aprendas algo: a darle la gloria a Él y solo a Él, y que la victoria es de Él, y lo que Él puede hacer en tu vida es solo Él, y lo que pasa en esta iglesia es por Él y por Él y por Él. ¿Amén o no amén? Ahora, esta es una escuela linda. Lo que pasa es que en esta escuela hay que tener mucho cuidado,
¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos tiempos de abundancia, de prosperidad, que todo nos sale bien, etcétera, etcétera, nos empezamos a dormir en los laureles, nos empezamos a acomodar, nos empezamos a tranquilizar, empezamos a depender menos de Dios y más de lo que tenemos, etcétera. Y cuando menos piensa, se nos cambia la torta y la escuela de la victoria se convierte en la escuela de la derrota. Te lo voy a demostrar por la Biblia. Fíjate en esto. Josué capítulo 7, versículo 3. El pueblo de Israel venía de tener grandes victorias. Había vencido varios ejércitos. Estaban en una racha. Todo, a donde quiera que iban, ganaban. Estaban súper bien. Y llegaron a este punto, a enfrentar una ciudad pequeñita que se llamaba Ai. Diga conmigo, Ai. Diga, ay, ay, ay. ¿Cierto? Una ciudad tan pequeñita, y como ellos ya venían tan victoriosos, mire lo que dijeron. Y al volver le dijeron a Josué: Josué, no hace falta que todo el pueblo ataque a Ai. Pues 2 o 3 mil hombres son suficientes para tomar la ciudad. No mandes a todo el pueblo, pues los que defienden la ciudad son pocos. Versículo 4. Así pues, unos 3 mil hombres subieron para atacar ahí, pero los de Ai los derrotaron y los hicieron huir. Eso que ellos menospreciaron, que ellos pensaron, no, esto no puede con nosotros, los derrotó. Y ellos volvieron y alistaron otro ejército más grande y fueron, y Ai los volvió a derrotar. Y de repente entraron en la segunda escuela. Escúcheme, la escuela de la derrota. Esa es otra escuela. A todos nos gusta la escuela de la victoria, pero no nos gusta mucho la escuela de la derrota. ¿Cuál es la escuela de la derrota? Cuando ya no te salen las cosas, cuando no alcanzaste los sueños y las metas que tenías, cuando tus sueños no se cumplen, cuando las promesas de Dios no se hacen realidad en tu vida, cuando en vez de vencer los gigantes se empiezan a vencer a ti, cuando las cosas no marchan, cuando no te va bien. Y allí es cuando uno dice: ay, Dios, ¿qué pasa? Puede ser que muchos de los que están escuchando esta predicación han tenido un año en esa escuela, un año de derrota, un año donde sus sueños no se hicieron realidad, donde quizás empezaron en enero con muchas ganas, pero hoy, ya terminando diciembre, dicen: este no fue mi año, no se logró, no se pudo, las cosas no salieron bien, lo que yo esperaba este año que se diera no se dio. Y escúchame, esto es tremendo, porque el pueblo de Israel tuvo muchas victorias, pero también Dios permitió a su pueblo derrotas. Y yo voy a decirte algo, que aunque a nosotros nos gusta mucho más la escuela de la victoria, sin duda Dios nos enseña más en la escuela de la derrota. Y te voy a decir algo: las lecciones más grandes que tú tienes en tu vida, lo que te ha hecho ser lo que tú eres hoy, Dios te lo enseñó más que en la escuela de la victoria, te lo ha enseñado en las escuelas de la derrota. El carácter que hoy tienes, las fuerzas que hoy tienes, la capacidad que hoy tienes de enfrentar situaciones. La mayoría de las lecciones grandes que hemos tenido en nuestra vida las hemos aprendido en la escuela de la derrota. Y te voy a decir por qué. Porque cuando uno tiene victoria, pues hay celebración, gozo. Y he puesto este ejemplo. Cuando un equipo de fútbol gana, ellos se van ¿a qué? A celebrar, a brindar, a gritar. Pero el que pierde, ¿a qué se va? Se va a cuestionarse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se va a mirar el partido de nuevo, ¿dónde fallamos? Se va
a hacer ajustes, esto no lo hicimos bien. Se va a entrenar más, se va a corregir situaciones. Escúchame, y eso es lo que pasa cuando Dios permite la escuela de la derrota. ¿Sabes qué pasó? Cuando el pueblo venía de todas esas victorias, ellos celebraban y seguían, pero cuando llegó la derrota, mire la reacción. Versículo 6 de Josué capítulo 7. Entonces Josué rompió sus vestidos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo, iglesia? Se postró en la tierra. ¿Sabes qué es lo bueno de la escuela de la derrota? Que la escuela de la derrota nos hace, vea, doblar las rodillas. En la victoria no, uno se relaja. Pero la escuela de la derrota, mira. Y empezaron a llorar y a decir: Dios, ¿por qué? Escuchen, mira lo que preguntan: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amalecitas? ¿Qué está haciendo Josué ahí? Mira, número 1, se está humillando. Número 2, está haciendo preguntas. ¿A quién? A Dios. Eso es una victoria. El hecho de que tú tengas que doblar las rodillas, el hecho de que tú tengas que preguntar, hacerte preguntas, cuestionar en tu vida qué es lo que pasa, es una muestra de que en la escuela de la derrota hay mucho que aprender y hay muchas lecciones que Dios nos quiere dar. Escúcheme. Versículo siguiente: el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces ahí en el suelo? Dile a la persona que está ahí a tu lado: ¿qué haces ahí en el suelo? Levántate. Y dice: los israelitas han pecado y han roto la alianza que yo hice con ellos. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Y si ustedes no destruyen pronto lo que ordené que se destruyera, no estaré más con ustedes. Escúcheme. En la escuela de la derrota, Dios les estaba enseñando que había que cambiar cosas, que había que hacer ajustes, que habían órdenes que Él había dado que no se estaban ejecutando, que habían cambios que Dios quería en ese pueblo, que habían que quitar cosas. Y escúchame, esto se convierte en una gran lección, donde nos muestra Dios que aún cuando tú piensas que este año no fue un buen año porque no se lograron tus metas, porque no pasó esto, porque no alcanzaste aquello, porque no viste las promesas de Dios, la idea es que esa escuela te lleve a doblar las rodillas y a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué pasa? Y muéstrame qué cambios tengo que yo hacer para el próximo año. ¿Cuántos creen que hay cambios que hay que hacer en la vida? La escuela de la derrota es la que más te enseña, porque es la que te hace hacer la voluntad de Dios, la que hace que rectifiques, que cambies, que le des dirección a tu vida conforme a la voluntad de Dios. Y aunque no haya sido un buen año para muchos, o algunos estén inclusive viviendo en esa historia, mira que los hombres de Dios que han estado en esa escuela, que son la mayoría en la Biblia, la mayoría, llegan a conclusiones como la de este salmista. Mire el Salmo 119, versículo 71. Dice: Dios, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué le parece esa conclusión? ¿Pensaba que era malo lo que le había pasado? ¿O qué dijo este hombre? Señor, bueno que me permitiste esto, Dios, para que yo aprenda. Mira cómo lo dice en la versión lenguaje actual: estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. ¡Wow! Estuvo bien, Señor, que pasara esto. No me gustó, fue doloroso, pero estuvo bien que yo pasara por aquí, porque ahora entiendo tus enseñanzas. Y yo quiero decirte esto, amado, que si este definitivamente no ha sido tu año y no has aprendido cosas, o definitivamente no alcanzaste, no se logró, el gigante te pisó la cabeza,
Más vale que nosotros nos humillemos y que consultemos a Dios y que aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos, porque si no, te tengo una mala noticia: 2017 a repetir el año, y eso no es lo que tú quieres, ni lo que Dios quiere tampoco. Pero si tú llegas y doblas las rodillas y aprendes, Dios te saca de eso. ¿Qué pasó con ellos? Recuerden la historia. ¿Qué hizo Josué? Entendió lo que estaba mal, lo corrigió, sacó lo que había que sacar del pueblo, y Dios dijo: listo, sigue adelante, que te esperan victorias en Dios. Amén. Así que te voy a decir algo. No importa que este año hayamos tenido derrotas, porque las derrotas solo son derrotas cuando no aprendes algo. Escucha esto y escríbelo ahí, le pones la firma ahí, ponle predicación del domingo. Las derrotas solo son derrotas cuando no aprendes algo. Porque si aprendiste algo, ya no es una derrota, se convierte en una lección más de Dios, en un aprendizaje, y sigue para adelante. Amén. Tercera escuela en la que Dios nos forma, la que Dios muchas veces utiliza para enseñarnos. Ya vimos la escuela de la victoria. Aprendes dependencia de Dios, aprendes qué es Él. Escuela de la derrota: aprendes a hacer cambios, a madurar, a hacer ajustes en la vida, a humillarte, a buscar más a Dios. Número 3, escuela de la soledad. Primera de Samuel 23:14 dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Nos muestra la Biblia que David fue llevado por Dios ¿a dónde? Al desierto. Nosotros acabamos de venir del desierto, y te cuento, ¿qué hay en el desierto? Nada, nada. Y es un lugar donde la Biblia dice que la mayoría de hombres que fueron usados por Dios grandemente fueron llevados. ¿A dónde llevó Dios a Moisés? Al desierto. Llevó a David al desierto. El pueblo de Israel fue llevado al desierto. Aún Jesús fue llevado al desierto, a la soledad. Soledad. Es un lugar, la soledad, el desierto es un lugar donde Dios nos lleva para enseñarnos. Oseas 2, versículo 14, le voy a leer la lenguaje actual. Dice: a pesar de todo esto, llevaré a Israel al desierto, y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Wow. ¿A qué nos lleva Dios al desierto? ¿A qué nos lleva Dios a la soledad? A enamorarnos de Él. Y si Dios te ha llevado a esta escuela, no piensas que es por algo, que no es por nada, es por algo. Dios tiene un propósito. Dios en el desierto quiere enamorarte, que te enamores de Él, intimidad con Él. Mira cómo lo dice esta versión. Dios habla hoy: yo la voy a llevar al desierto y le hablaré al corazón. ¿Por qué Dios permite la soledad en nuestras vidas? ¿Por qué nos lleva al desierto? ¿Por qué se llevó a sus más grandes siervos al desierto solos? ¿A hablarles a dónde? Al corazón. Porque muchas veces en el ruido y en las ocupaciones y en las compañías no escuchamos a Dios. Y Dios tiene que sacarnos y llevarnos al desierto para hablar a nuestro corazón. Elías fue un hombre que de un momento a otro se desanimó. Después de ser un hombre usado por Dios para hacer descender fuego del cielo, de cortarle la cabeza a más de 400 profetas de Baal, de tener grandes victorias, en un momento se siente desanimado, se quiere morir, está debajo de un árbol, y Dios se lo lleva a un monte y se lo lleva a una cueva solo. ¿Para qué? Para hablarle a su corazón. Y cuando estaba allí en la cueva, Dios susurró, le dijo: sal
tengo que hablar contigo. Y allí, en la soledad del desierto, Dios le da una nueva visión, lo encamina, le muestra lo que tiene que hacer, hace que él se vuelva a apasionar y a enamorar de Dios. La escuela de la soledad sí que tiene grandes enseñanzas. Es el lugar donde Dios quiere hablar a nuestro corazón, enamorarnos y que tengamos intimidad con Él. Esta escuela es donde yo conocí a Dios. Allí conocí yo a Jesús hace 17 años. Dios permitió que yo estuviera en un tiempo de soledad y me dio un trabajo. En aquel entonces estaba yo bien joven, en unas oficinas de noche, que yo tenía que hacer unos trabajos en computador y cuidar unas oficinas. Y pasar solo todas las noches, sábados, domingos, no tenía ni descansos y solamente podía dormir en el día. Así que Dios me sacó mis amigos, se acabaron las fiestas, se acabaron las novias, se acabaron todo, me encerró, porque de día descansar y de noche solo. Y entré yo en un desierto. Estaba yo en el pecado y allí en esa oficina, en esa soledad, Dios tenía un propósito. Yo recuerdo que por esos días alguien me había regalado una Biblia y me había regalado un discipulado que se llamaba Nueva Vida en Cristo, y una Biblia. Y Dios como que orquestó todo ese lugar, porque allí en la oficina había un cuadro pequeñito de unas manos orando que decía: ayúdame a conocerte en mi soledad para ayudarte a transformar el mundo. Eso es Dios. Y escúcheme, una Biblia, un discipulado y un cuadro. Esos fueron mis compañeros durante mucho tiempo. Y allí una noche, a las 2 de la mañana, yo doblé mis rodillas y le entregué mi vida a Jesús. Y conocí al Salvador en la soledad. Yo quiero que tú entiendas que la soledad es un lugar donde Dios quiere hablar a tu corazón. En la soledad donde Dios quiere revelarse a tu vida. En la soledad, en esta escuela, es donde Dios quiere que tú tengas intimidad y que lo conozcas y Él conocerte. Hay alguien que dio esta cita, no sé quién lo diría, pero alguien dijo esto: uno es lo que es cuando está solo. ¿Cómo es? Uno es lo que es cuando está solo. Cuando usted ve pornografía, está solo, ¿cierto? Uno se va a poner a: mi hija, venga para acá. Cuando usted tiene malas conversaciones con gente por ahí, por la internet, solo. ¿Cómo ese violador que hizo lo que hizo hace poco en el país, a dónde vivió? ¿A dónde? Solo. En la soledad uno es lo que es. Cuando uno nadie lo ve. Por eso hay una canción de Jesús Adrián Romero, me encanta esa canción: cuando nadie me ve, ahí soy lo que soy. Mi apariencia de piedad se va. Ahí solamente es tu gracia, Dios. Tú sabes quién soy cuando estoy solo. Y Dios permite que tú estés solo o sola. ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia, 2 de Crónicas 32-31. Así sucedió también cuando las autoridades de Babilonia enviaron a unos para visitarlo e informarse del milagro que había ocurrido en el país. Dios dejó solo a Ezequías para probarlo y conocer a fondo su manera de pensar. Escuche. Dios dejó solo a Ezequías para probarlo y conocer a fondo su corazón. Dios te deja solo, te aleja de tus amigos, de situaciones, te permite que estés para probarte y conocer lo que hay en la soledad, en tu vida, en tu corazón, para conocer tu corazón y para hablar a ese corazón y para que tú conozcas el corazón de Dios y puedas tener intimidad, enamorarte de Dios y seguir hacia otra escuela. Así que está, número 1, la escuela de la victoria, donde Dios te enseña su poder, quién es Él
y que la victoria le pertenece. Número 2, la escuela de la derrota, donde Dios te lleva a humillarte, a preguntar, a hacer cuestionamientos, a hacer cambios en tu vida. Número 3, la escuela de la soledad, donde Dios quiere hablar a tu corazón, donde Dios quiere enamorarte, donde Dios quiere saber quién eres cuando estás ahí y donde Dios quiere que te enamores y tengas intimidad con Él. Número 4, la escuela de la rutina. ¿A cuánto les gusta la rutina? No nos gusta la rutina, la monotonía. Mira lo que dice el diccionario de rutina. Rutina es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces. Lo mismo. Ahí puse esta imagen que está: me levanto, voy a la oficina, voy al almuerzo, después salgo, recojo los niños, voy y me acuesto, me levanto, voy a la oficina, recojo los niños, me acuesto, me levanto. Y todos los días lo mismo. Y hay muchas veces que uno dice: qué jartera esta vida. Y quizás muchos de nosotros hemos pasado un año rutinario, repetido, diga lo mismo. Y quiero decirte que aún en la rutina Dios tiene grandes enseñanzas para tu vida. ¿Lo crees o no? Dice rutina, acto repetitivo y monótono. Mira a alguien que estuvo en la escuela de la rutina. En estos días te compartí algo antes de irnos. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y antes de Moisés convertirse en el gran Moisés que nosotros conocemos, dice la Biblia que estuvo 40 años en un desierto apacentando. ¿Qué? ¿Te imaginas 40 años apacentando ovejas? Por la mañana, por la tarde, por la noche, 2 años después, 10 años después, 20 años después, 30 años, 40 años así. ¿Qué perderá tiempo? No hay ninguna perdera de tiempo. Dios estaba preparando a Moisés. Tanto que cuando Dios lo llamó, Moisés ya no sabía ni hablar, ¿cierto? ¿A quién enviaré? Señor, yo no sé hablar, soy torpe para hablar. Pues claro, 40 años. 40 años, cualquiera se le olvida hasta hablar. Escuche, tartamudo dicen algunos, ¿no? Pero 40 años después, Dios lo convierte en el gran Moisés y lo saca de pastorear ovejas a pastorear 1 millón de personas en el desierto. Gente quejándose: ¿por qué nos sacaste? Al otro día: queremos carne. Al otro día: tenemos sed. Y Moisés tenía toda la paciencia del mundo para pastorearlos. ¿Dónde lo aprendió? ¿Será que Dios estaba perdiendo el tiempo con Moisés 40 años? ¿Será que Dios anda con afanes? No. Hasta las cosas rutinarias de la vida, tú dices: en este día no pasó nada. Sí pasó algo. Pasó algo repetitivo, monótono en tu vida, hasta harto, pero Dios te está enseñando y te está formando en tu vida el carácter. Amén. ¿Lo crees o no? Dios te está formando. Y después Moisés tenía una paciencia tan grande y una fortaleza tan grande que hasta a Dios se le agotaba la paciencia y él seguía paciente. Y Dios le decía: ¿estoy blasfemando o es lo que dice la Biblia? Dios le decía: apártate de esta multitud,
déjame que los consuma con un fuego y te pondré por un pueblo mucho mejor. Donde yo hubiera sido Moisés, yo le digo: Dios, hágale de una. ¡Fuego! Pero como Moisés se había pasado 40 años, Moisés le dijo: Señor, ¿qué te pasa? Dios, ¿este no es el pueblo que tú redimiste? ¿Qué van a pensar los paganos? Ten misericordia, Dios. ¡Wow! Dios nos enseña. Y terminó siendo el hombre más manso de la tierra. Y Dios lo preparó en la escuela de la rutina, de la monotonía, de lo mismo. Porque allí es donde aprendes paciencia. Allí es donde se forma tu carácter. Allí donde empiezas a desarrollar disciplinas. Ay, pastor, todos los días hay que orar todos los días. No, hay que cepillarse los dientes todos los días. Obvio. Hay que leer la Biblia todos los días. Sí, claro, es que ahí se está formando en ti disciplina. Se están formando unos hábitos saludables que te van a dar la fortaleza para llevarte a muchas cosas donde Dios te quiere llevar. ¿Cuántos lo creen? Yo les he dicho, pon la imagen siguiente, porfa, Jenny, que en el gimnasio, para uno poder sacar ese músculo, eso fue una foto que me tomé hace poco, y estaba un poco más bronceado, sí, pero escúcheme, para desarrollar eso se requiere una rutina diaria. 30 sí, 30 sa, 40 no sé cómo, todos los días lo mismo, hasta que se forma en ti el gigante que Dios quiere que se forme. Dios te está formando. Así tú pienses: qué año tan aburridor, no pasó nada nuevo. Pues Dios te ha estado formando este año. ¿Lo crees? Y número 5 y último, ¿le sirven estas escuelas o no? Nos sirven a todos. La escuela de la oscuridad. Dice Hechos 27:20: durante muchos días, está hablando el apóstol Pablo, no vimos ni el sol ni las estrellas, y la tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. ¿Qué le parece lo que está describiendo el apóstol Pablo aquí? Dice: no vimos ni el sol ni las estrellas por muchos días. La tempestad era tan fuerte que para que un hombre como Pablo pierda la esperanza, wow, se necesita. Pero dice: ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. La escuela de la oscuridad es aquella donde no vemos respuestas, donde no vemos el respaldo de Dios, donde Dios no nos habla, donde Dios se quedó callado, donde Dios no nos da señales, donde no vemos que pasa nada. Donde nos preguntamos, como preguntaba el salmista, Salmo 13:1: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mira lo que decía el salmista, Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esto obviamente está pintando un cuadro de una vivencia que tiene este hombre, donde siente que Dios no le responde, que Dios no le habla, que Dios lo ha olvidado, que clama y no pasa nada, que Dios lo ha desamparado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa escuela? Inclusive nuestro Señor Jesucristo pasó por esa escuela. Cuando en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo sintió Jesús? Si lo sintió Jesús, no lo vamos a sentir nosotros, que no tenemos la misma proximidad y conexión con Dios. Momentos donde no vemos nada. Y quizás para muchos este fue un año así.
No pasó nada, no escuchó a Dios, no sintió que Dios le hablara, se sintió abandonado, sintió a Dios tan lejos. Pero aún allí Dios quiere enseñarnos y Dios está obrando. ¿Lo crees o no? ¿Te acuerdas de la historia del incendio? Pon allí la imagen. Cierta vez estaba incendiando un edificio de 9 pisos en el centro de una ciudad muy importante. Las personas del edificio, al enterarse de que el edificio estaba en llamas, rápidamente salieron de sus apartamentos, a excepción de un niño de 8 años de edad que dormía en el 8º piso, pues su papá había salido a comprar y su mamá estaba de viaje. El fuego crecía cada vez más e iba subiendo piso por piso. Los bomberos intentaban apagarlo, pero sus esfuerzos eran cada vez imposibles. El edificio estaba totalmente en llamas y los bomberos pidieron refuerzos a otras unidades de la ciudad. El drama aumentó cuando los bomberos se dieron cuenta que había un niño en el 8º piso y el fuego crecía. Iba ya por el 5º piso. De repente aparece el padre del niño, preocupado por su hijo. Viendo este cuadro, los bomberos hacen su último intento, pero las escaleras no podían llegar hasta las paredes del edificio por haber fuego en todas ellas. Entonces se escuchan los llantos del niño gritando: papi, tengo miedo. El padre lo escucha y llorando le dice: hijo, no tengas miedo, yo estoy aquí abajo, no tengas miedo. Pero el niño no lograba verlo. Papi, no te veo, solo veo humo y fuego. Pero el padre sabe que está ahí en la ventana porque el fuego lo ilumina. Pero yo sí te veo, hijo. Hijo, ¿sabes qué debes hacer? Tírate, que aquí te agarramos todos los que estamos abajo, tírate. El hijo le dice: pero yo no te veo. El padre contesta: ¿sabes cómo lo debes hacer? Cierra los ojos y lánzate. El niño dice: papi, no te veo, pero allá voy. Cuando el niño se lanzó abajo, lo rescataron. Entonces el padre lo toma en sus brazos y lo salva. Y el hijo comprende que hay veces que el padre no se ve, pero sus palabras son suficientes para confiar en él. Amén. Y quizás para muchos haya sido un año de solo ver llamas y fuego y no ver a Dios por ningún lado. Pero aún así Dios te está viendo. Y aunque no lo veamos, la lección que Dios quiere que aprendamos en medio de la oscuridad, cuando no hay luz al final del túnel, cuando tú te metes en el túnel esperando que en algún momento haya luz, pero cada vez está más oscuro, lo que Dios quiere que aprendamos es a ser guiados por su palabra. Que aunque no lo veamos, que aunque no lo sintamos, sepamos que Él nos ha hablado y que sus palabras y sus promesas son verdad para nuestras vidas, aún en medio de la oscuridad. La lección en medio de la oscuridad es confianza. Confianza. Segunda de Corintios 1:8, y voy terminando. Porque, hermanos, dice el apóstol Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Está hablando de esa oscuridad. Pero en el versículo 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que en Dios, que resucita a los muertos. Y la lección que entendimos es que aunque no viéramos ni sol, ni luna, ni estrellas, y aunque la tormenta se levantara, Dios quería que aprendiéramos a confiar más y más y más en Él. Que no nos volvamos sensoriales de que si no sentimos algo, Dios no está. No, Dios está, porque Él ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees, iglesia? Así que está la escuela de la victoria, la escuela de la derrota, la escuela de la soledad, la escuela de la rutina, la escuela de la oscuridad, y sin dudas muchas más escuelas tendrá Dios, donde nos enseña provechosamente. Lo que Dios quiere que entendamos en esta mañana es que todo lo que pasa en nuestra vida es enseñanza para provecho, porque Él dice: yo soy el que te enseña provechosamente.
Y aunque nosotros no entendamos muchas cosas que nos han pasado este año, o que nos estén pasando inclusive hoy día, y nadie te las puede explicar, la Biblia dice que un día Dios le dijo a Pedro, Jesús, Juan 13:7, Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas cosas que han pasado este año no las comprendes ahora, pero después lo entenderás. En 10 años que Moisés estuvo pastoreando ovejas, quizás no entendió ni en 20, ni en 30, ni en 40 años lo entendió. Pero después, cuando estuvo pastoreando un pueblo, se dio cuenta para qué fueron esos 40 años. ¿Por qué permitiste que solamente fuéramos 300 a la guerra? No lo entendía cuando teníamos que enfrentar esos 135,000, pero después lo entendimos. En el momento en la escuela tú no entiendes, pero Dios está formándote, Dios nos está enseñando. Algún día leía por ahí por internet: no olvides que en el medio de la prueba el profesor siempre está en silencio. Mientras que tú estás haciendo el examen, el profesor está callado. En medio de la prueba Dios está en silencio, pero Dios está enseñándote. El apóstol Pablo dijo estas palabras que me parecen unas palabras hermosas, y las quiero leer antes de terminar. Filipenses 4:11, meditemos en ello. Dice: no lo digo porque tenga escasez. ¿En qué estaba viviendo en él en ese momento? En escasez. Está hablando de un momento presente, no dice tuve, dice tengo escasez. Pues he aprendido, ojo, ¿he qué? ¿Y quién le estaría enseñando? ¿A través de qué? A través de la escasez. ¿Estuvo en las escuelas o no? Yo creo que sí. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo siguiente usted se lo sabe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo único que no sabemos de ese texto. Pero ese versículo pierde todo su significado si nos olvidamos de que lo que está hablando Dios ahí es de que todo lo podemos en Cristo, porque hemos aprendido muchas lecciones en sus escuelas. En la abundancia, en la escasez, en el desierto, en la soledad, en la victoria y en la derrota, he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que a pesar de todo y por todo, la Biblia dice en el Salmo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, y nunca desampararás la obra de tus manos. Levante su mano y diga conmigo: el Señor cumplirá su propósito en mí, y me está formando y me está enseñando en sus escuelas, porque Él es mi formador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora escúcheme. ¿Qué aprendiste este año? ¿Cuáles son las lecciones que has aprendido este año? Para mí los últimos años de los últimos días de diciembre no me parece que deban ser unos días de pecado y de perdición y de parranda y de tantas cosas que vemos. Yo pienso que los últimos días de un año deberían ser días de mucha reflexión. Deberían ser días de mucha oración. Deberían ser días donde uno se doble de rodillas y diga: Señor, ¿qué fue lo que me enseñaste este año? De mirar por qué escuelas pasé, qué he aprendido, qué lecciones este año Dios ha dado a mi vida. ¿Qué lecciones aprendí? Porque escúchame, si no aprendiste las lecciones, perdiste el año. Perdiste el año si no aprendiste. En esa derrota, en esa oscuridad, en esa soledad, en esa rutina, si no aprendiste algo, perdiste el año, y lo vas a tener que repetir lastimosamente
el 2017. Espero que no sea tu caso, sino que tú digas: yo sé lo que Dios me ha enseñado este año. Yo ya sé los ajustes que tengo que hacer para el 2017. Yo ya sé lo que Dios permitió. Y aunque no haya sido un año bueno económicamente o etcétera, sé que fue un buen año porque Dios está transformando mi vida, está cambiando, está haciendo su obra y Él cumplirá su propósito. Y lo que no entiendo, algún día lo entenderé, porque Dios es el que me está enseñando provechosamente. Levanta tus manos y dile: gracias, Dios. Gracias. Tú eres mi maestro. Tú eres mi maestro. Gracias. Levanta tus manos y adora a tu maestro, aquel que te dice: yo soy tu redentor, yo soy tu Dios, yo soy quien te enseña provechosamente. No ha sido un año perdido, hijo, hija, no. Todo es para tu provecho, para tu bien, porque yo sé los planes que tengo contigo, dice Jehová, planes de bien, de bienestar, no son de calamidad. Yo soy tu formador, yo soy quien te moldeo, tú eres mi vasija, yo estoy formando tu vida. Santo, 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 santo. Cada escuela está diseñada para ti. Todas las victorias que has tenido es por mí. Cuando el gigante ha caído, cuando has tenido la cabeza de la mano, la cabeza del gigante en tu mano, es porque yo te he dado la victoria. Y no quiero que te apartes de mí en los momentos donde estás victorioso, sino que aprendas a reconocer que yo soy tu Dios, que tú dependes de mí, que separado de mí nada puedes hacer. La escuela de la derrota por la cual has estado, las cosas que no se te han dado, todo están bajo mi control. Gracias, Dios. Lo que no se te dio, ¿qué tal si tú le dices hoy al Señor: gracias, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu palabra, Dios? Bueno es que no se dieron muchas cosas. Quién sabe de cuántas cosas Dios no nos guardaría este año, iglesia. Tantos negocios que no se te dieron y que tú te enojaste. Dale gracias a Dios, porque en esa escuela Dios está formando. Y dile: Señor, yo quiero doblar mis rodillas y yo quiero levantar mis manos, y como Josué decirte: Dios, ¿por qué? O más bien, ¿para qué? ¿Cuáles son los cambios, Dios, que debo hacer? ¿Cuáles son las cosas que yo debo soltar? Ayúdame. Ayúdame, Dios, ayúdame. Dios, te doy gracias por la soledad y el desierto, porque yo sé que no estoy solo, que tú estás examinando mi corazón, que tú estás hablándome. Ayúdame a enamorarme, enamorarme, enamorarme más de ti, más de ti. Dios, gracias por la rutina de cada día. Gracias porque tengo que ir a trabajar. Gracias. Gracias porque tengo que hacer esto o aquello. Gracias. Gracias, Dios, porque en todo, dile: Señor, yo quiero cada día no irme a la cama sin haber aprendido lo que tú me enseñaste ese día. Gracias, Dios, por
por el humo y el fuego que veo, y no veo luz, no veo sol ni estrellas, pero sé que hay un Dios que me ve. Hay un Dios que me ve, y hay un Dios que dice en su palabra: no duerme el que te cuida. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a su pueblo. El sol no te fatigará de día, la luna de noche, porque yo guardaré tu salida, tu entrada. Señor, aunque yo no pueda verte, yo puedo creer lo que está en tu palabra. Creo en tus promesas, creo en tus palabras. Gracias, Dios.